¿Por qué no le damos un aplauso a los que están aquí por primera vez? Amén, iglesia, que se le dice que recibir con amor. Aleluya. Pensé que se había venido el payasito Leo de Guadalajara, pero no, nomás era Jesús. Ahora en esta tarde vamos a predicar, porque voy a pasar el micrófono a cada uno de ustedes para que predique. No se crean. Vamos a predicar una prédica, un mensaje llamado Sublime Gracia. Amén. La palabra de Dios dice que la gracia de Jesucristo es más que suficiente para ti y para mí. Amén. Estamos en una época en cual la iglesia ha marginalizado a las personas. La iglesia ha definido a cada persona a causa de cada acción que ha hecho. Amén. Y uno de los más grandes mandamientos que existe en la Biblia es que nosotros, la iglesia, estamos para liberar y no para oprimir. La palabra liberación viene de diferentes aspectos. No nomás te imagines una liberación del demonio, sino que una liberación de pensamientos antiguos que han tomado raíz dentro de tu vida, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, y han causado una falta de perdón. Amén. Pero su gracia es más que suficiente. Es más que suficiente. Quiero que vayan conmigo al libro de Romanos. En el capítulo 4, versículo 4. Nos vamos a ir un poco rapidito porque el mensaje de ahora es como para 3 días. Ay, Dios. La sublime gracia de Jesucristo. Si están allí, por favor, digan amén. Romanos 4:4. Dice la palabra de Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Wow. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué pasaría si nosotros, como humanos, humanamente, llegara Jesucristo en forma de cualquier cosa y te dijera, de hoy en adelante trabajas a causa de la gracia y no por un salario? ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué tipo de pensamiento pasara por tu cabeza? Te puedo asegurar que lo primero que pasaría por tu cabeza fueran tus biles. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar tal cosa? ¿Cómo le voy a hacer para solventar tal gasto? Amén. Sublime gracia, este es el dicho más común de todos nosotros como creyentes. Dios nos ama y que ha probado su amor con muchas acciones maravillosas hacia ti y hacia mí. Amén. Muchos de nosotros nos encontramos en niveles bajos, sucios, en donde aún en este día pueden llegar y te pueden recordar cuando tú quieres hacer algo. Acuérdate cuando andabas de tal manera. Acuérdate cuando hacías tal cosa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todos hemos pasado un proceso y es muy difícil de olvidarse. Muchos de nosotros hemos oído un dicho que dice que las palabras duelen más que un golpe. Y sí, sí lo es. Porque al transcurso de nuestras vidas, cada uno de nosotros, hay personas que han puesto cierta etiqueta sobre nuestras vidas. Tú vas a ser tal, 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 tal. Tú eres igual que tu padre. Eres igual que tu mamá. Y son cosas, son palabras que se aplican sobre cada persona que empiezan a afectar tu vida día tras día tras día.
Y cuando tú quieres llegar a hacer algo, llega ese pensamiento y eres automáticamente atado a ese pensamiento. En el presente tema de ahora, yo intento examinar la base de nuestra relación con Dios. La verdad es que no hubiera necesidad de examinarlo antes mencionado si no fuera por el hecho de que podemos tener muchos tipos de relaciones. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de relación con un tipo de persona, ¿sí o no? Aparte de tener un pacto con nuestra esposa o nuestro esposo, tenemos una relación. Tenemos una relación con nuestros hijos. Tenemos una relación con nuestros tíos, tías, primas, primos, abuelos, ¿sí o no? Igual como la tenemos con Dios. La necesidad de este examen de ahora, que es para mí también, no nomás para ustedes, se hace aún más importante. ¿Por qué? Debido al miedo que muchos cristianos o muchos creyentes tienen de que su relación con Dios se acabe en un día por cometer algunos errores que puedan desagradar a Dios. En este tema demostraremos que nuestra relación con Dios no se puede terminar. La relación con una persona sí puede llegar a un fin, pero la relación con tu Dios nunca acaba. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Dios es ahora, mañana y por siempre. Dios es un Dios de infinidad. Pero nosotros llegamos a una etapa en nuestra vida donde se acaba. Y la relación se acaba. Pero la relación con tu Dios, la relación con Jesucristo, nunca acabará. Amén, ¿están conmigo? Vamos a platicar un poquito de la gracia. Número uno, ¿qué es gracia? ¿Qué es la gracia? La palabra gracia, usada en las Biblias en inglés o en español, es una traducción de la palabra griega charis o caris, la cual significa un favor gratuito, inmerecido. En la Biblia significa favor inmerecido de Dios. La importancia de entender precisamente el significado de esta palabra no se puede exagerar, puesto que mucha gente frecuentemente confunde la gracia con obras. Tú eres salvo a causa de tu gracia, a causa de la fe y no por obras. Amén. Dios no te mide a causa de qué tanto haces. Yo me puedo imaginar que tú conoces a muchas personas que son buenas personas. Amén. Pero no porque ellas o ellos sean una buena persona quiere decir que entrarán al reino de los cielos. Escrito está que somos medidos, ¿por qué? Por nuestros frutos. Somos salvos por la fe, no por obras. La fe sin obras está muerto. Es imposible que tú llegues a tener un tipo de fe si no tiene un tipo de obras. Pero esas obras no serán las que te llevarán al reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios que nadie viene al Padre, sino que por medio de mí, de Jesucristo. Solo por medio de mí es que podemos llegar al Padre. Gracia y obra son dos cosas completamente diferentes. Regresamos a Romanos 4:4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Cuando tú llegas a la empresa, a tu área de trabajo, tú llegas esperanzado ¿a qué? A que a causa de tus obras te van a dar un cheque. Amén. Que constantemente, a causa de cualquier obra que tú hagas,
¿Quieres recibir algún centavo? Amén. Recoges el teléfono. Se me quedó el carro y se me ponchó la llanta y ¿me vas a dar dinero para el gas? Ay, pues espérame, todavía no terminaba. Pues por eso me quedé sin gas y se me ponchó la llanta, porque ya estaba pelona y no tenía dinero para arreglarla y me estás cobrando el gas. Señor, ¿me puedes bendecir? 100 varos, vamos, te bendigo, pero dame $100. ¿Dónde está la gracia? Con la misma vara que tú midas, serás medido. Como tú juzgues, serás juzgado. Tú fuiste diseñado en la perfecta semejanza de Jesucristo. Tú llegas al trabajo esperando a que te llegue el cheque. Pero ¿qué tal si te dijera, ya no te podemos pagar? ¿Nos puedes seguir ayudando? No, ni más, vámonos. ¿Sí o no? Porque todo humano hace afuera de la conveniencia. Siempre hacemos lo que más nos conviene. Siempre pedimos a causa de cómo nos conviene. Pues te llevo, pero ¿cuánto me vas a dar? Yo te hago el paro, pero pues, ¿cuánto me vas a dar? Yo te cobro. ¿Qué pasaría si Jesucristo llegara y nos cobrara? Lo que nos dice este pasaje es que cuando alguien trabaja por algo, recibe a cambio una recompensa. Esta recompensa no se la da a la persona como un favor, sino que se la da porque ha trabajado por ella y le corresponde. De igual modo, cuando la palabra de Dios dice que algo se nos ha dado por gracia, quiere decir que tú no lo mereces. Quiere decir, humanamente, te los digo, quiere decir que humanamente eres un pecador inmundo, hijo del diablo, y te vas a ir al infierno. Es la verdad. Pero por la gracia de Dios, la gracia de Dios es más que suficiente para ti. Es más que suficiente para mí. Esa es la sublime gracia de Jesucristo. Una gracia que nunca para de llegar. Que aún día tras día, error tras error, golpe tras golpe tras golpe, la gracia de Dios está allí. Ni tú ni yo podemos hacer cualquier cosa para llegar a impresionar al Rey de Reyes, para ahorrarnos la gracia que se nos ha dado. Porque a Él no le importa. Él simplemente saca y te da. Porque ese es el Dios al cual tú le sirves. De igual modo, cuando la palabra de Dios dice que algo se nos ha dado por gracia, significa que se nos ha dado como un regalo, como algo que no nos merecíamos y por lo que no habíamos trabajado. Por lo tanto, queda claro que algo se gana, ya sea por obras o por gracia. No se puede por ambas formas al mismo tiempo. Y muchos cristianos han tenido dificultades en entender lo anterior, simplemente por no querer aceptarlo. Por fe, voy a comprar una casa. Pues ten mucho cuidado, porque una casa es mucho mantenimiento. ¿Y cómo le vas a hacer para la luz? ¿Y cómo le vas a hacer para eso? Uy, parece que no quieres que compre nada. No, es que tienes que pensar. Grace killer, asesino de gracia. Llegan y te matan tu fe. Ahora, hay una gran diferencia en cómo llegar a la situación.
¿sabes qué? Quiero comprar tal cosa. ¿Cómo le hago? Es donde entra el proceso en el cual tú has pasado para ayudar a otra persona. Es que fíjate, todas las situaciones son diferentes. Pero siéntate. A mí me pasó así, así, así y así. Yo le hice de esta manera y me salió muy bien. Ahora acuérdate que hay ciertas cosas en las cuales tú tienes que pensar antes de hacer la compra, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han ido a comprar un carro? Ah, te lo vamos a dar, mamá, sí. Y luego el interés está como del 100% y el pago está casi de $1,000. A mí me pasó. A nosotros, con el primer carro que yo compré, yo llegué y les dije, yo quiero ese carro. No, no calificas. ¿Por qué no? Porque el préstamo nomás es de $13,000 y ese carro es de $20,000. ¿Y qué tiene? No calificas. Y si te doy tanto, es que no calificas. Yo le dije a mi esposa, vas a ver, favor ain't fair, baby. La gracia de Dios, el favor de Dios, tú tienes favor. Lucas 2:52. Así como Jesús creció en estatura, en sabiduría y en favor con los hombres. Ese es el poder que tú tienes. Que a donde quiera que tú vayas se abren puertas. No tenemos que pensar. No todo lo bueno viene de Dios. ¿Es it good or is it God? O es bueno o es Dios. Amén. ¿Estás conmigo? Sí, amén. Otro pasaje que define la gracia y su relación con las obras se encuentra en Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Me regreso a la historia de la primer compra de mi carro. Y te voy a decir cómo se ata a esto. Porque yo en ningún momento llegué a consultar a alguien. Yo simplemente fui con un amigo y le dije, quiero comprar tal carro. Ya estoy harto de traer la carcancha, vamos, ocupo algo nuevo. Me dice, ok, yo te voy a ayudar. Yo no sabía de intereses, no sabía de pagos, no sabía cómo multiplicar el pago del mes por los tantos meses y ese era el costo verdadero. Todos hemos pasado una situación igual. Tenemos que saber cómo identificar cuando alguien está por ti y alguien está contra ti. Pero somos unos humanos tan inseguros que cualquier palabra es, ya no quieres que haga eso. No, ya no. Y llegamos a una conversación con tales personas y tenemos miedo, tenemos vergüenza de decir, ¿cómo le hago? Fíjate que quiero hacer tal cosa, ¿cómo le hago? Tú que lo has hecho, ¿me ayudas? Pues sí, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Cómo le hago para arreglar mi crédito? Yo pagué, tú también tienes que pagar. Hemos hecho ese tipo de frases contra personas que según amamos. Y no hemos reflexionado cómo la gracia de Dios que está sobre nosotros, no la ponemos en juego. Y es una gracia muerta, que por gracia recibirás, por gracia darás. Que tú por gracia recibes, que todo lo que hemos recibido es por gracia y no por tus méritos buenos, sino porque Dios quiere prosperar tu vida a través de la gracia. Y llegamos a un momento donde decimos, mira, lo que tengo, yo trabajé por eso. Pero ¿quién te dio las fuerzas para levantarte día tras día tras día para trabajar? ¿Quién te dio otra oportunidad
aun cuando no lo merecías, para levantar, para trabajar, y aun cuando no mereces lo que tienes, la gracia de Dios, la gracia de Dios. La gracia de Dios es más que suficiente para ti y para mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje nos explica una vez más lo que hemos visto. Si algo se gana mediante a obras, entonces no podría ser obtenido por gracia, porque la gracia ya no sería la gracia. Qué clara y pura es la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que suficiente. La palabra de Dios no se devuelve vacía. Si Dios lo habló, Dios lo va a respaldar. Es la palabra de Dios. Muchos de nosotros, cuando vamos a la palabra, creemos que lo que leemos tiene que significar algo diferente de lo que el texto dice. Tenemos que, después de todo, entender que la palabra de Dios significa lo que dice y dice lo que significa. No le quitarás y no le añadirás. La palabra de Dios es pura y perfecta. Y en vez de aplicar la palabra de Dios, empezamos a adaptar la palabra de Dios. Y es donde se empieza a acabar la esperanza. Es donde se empieza a acabar la fe. Es donde te empiezas a notar y dices, es que está bien difícil. Es que todos los días, la palabra de Dios dice, meditarás día y noche. No dice, leerás día y noche. Porque Dios sabía que no ibas a leer la Biblia día y noche. Pero sí dice que meditarás día y noche. Un ejemplo que todos hemos pasado. Como jóvenes te enamoraste de alguien, amén. Y llegó ese amor y tú meditabas en esa persona día tras día, noche tras noche. Muchos de ustedes se quedaban dormidos, el teléfono, el tamaño de un bloque. Estaba grandísimo el teléfono en esos años. Escuchando a tu novio o a tu novia. Y tenías sueños con él o con ella. Y ay, qué hermoso. Y ay, qué bonita mi baby. Qué va. Y meditabas día tras día, noche tras noche. Por eso la palabra de Dios dice que meditarás en mi palabra día y de noche. Y nos empezamos a enfocar afuera de la gracia. Es que tengo que caminar en rectitud y tengo que ser bien santo. Pues no, no lo eres. La verdad. Y si quieres ser muy santo, muérete y vete con Dios. Porque no vamos a llegar a ser esa persona. Cada uno de nosotros estamos fallando a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirlos. Ni tú, ni yo, ni por más santo que digamos que somos, no vamos a llegar a cumplirlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios existe. La ley es una cosa, pero la gracia de Dios vino a rescatarte a ti y a mí. Es imposible cumplir con esa ley. Por eso vino Jesucristo, rompió el velo y llegó la gracia. Y es por eso que se hace difícil cuando empezamos a enfocarnos en el qué podemos hacer y en el qué no podemos hacer. Es que yo soy hijo de Dios, no puedo hacer tal. Es que Dios me ha mandado a hacer tal cosa. No lo hacemos. Es la verdad. Empezamos a tener esa identidad de que la iglesia es diseñada para que nosotros seamos perfectos. Y no lo es. La iglesia fue diseñada para ser mejores personas, para ir y hacer discípulos a las naciones, para salir, para rescatar. Es parte del plan, es parte de la promesa, que tu propósito se pueda cumplir.
porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Es lo que dice la palabra de Dios, amén. Vamos a la palabra de Dios con la idea preconcebida de que debemos hacer algo para alcanzar una posición ante Dios. Y cuando vemos que la palabra dice que ese lugar ya nos ha sido dado por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, nos preocupamos pensando si hay algo equivocado en la palabra. Porque estamos definiendo a un Dios que nos quiere definir a nosotros a causa de reglas, a causa de estructuras que nunca fueron diseñadas por Dios, sino que por un hombre. ¿Cuándo se ha oído la denominación tal y tal? ¿Dónde dice la palabra? Es que tú no puedes servir porque mira, tal y tal y tal has cometido. Ya parecen dioses. Dios es amor. Dios es un Dios justo. Te puedo asegurar que la mayoría de ustedes odian la injusticia. Que la iglesia ha sido corrompida por pensamientos de un hombre, por reglas de un hombre, reglas que nunca deberían de existir. La salvación viene de la gracia, no de una religión. Tu salvación proviene de la gracia que ha sido dada por medio de Jesucristo, no por una religión. Y es allí donde empezamos a juzgar literalmente. Es que mira, el pastor cómo se porta. ¿A poco es la esposa del pastor con los pantalones rompidos? La gente llega a decir ese tipo de cosas. Es que tú te tienes que comportar. Ay, siéntate bien, el pastor. No es cierto. Eso es algo que un hombre sobrepuso a la iglesia. Hemos sido consumidos por títulos, por certificados, cuando Dios te ha llamado por unción, por el Espíritu Santo, por los dones de que vienen por medio del Espíritu Santo. Que la palabra dice que aún grandes y mayores cosas haremos en su nombre. Amén. Amén. Cuando vayamos a la palabra de Dios, no debemos de ir con ideas preestablecidas. En cambio, debemos de ir con la intención de poder adaptar nuestras ideas a la Biblia y no la Biblia a tus ideas. Fíjate la gran diferencia. Adaptar tus ideas, no la Biblia a tus ideas. Porque la Biblia es para ser aplicada, no adaptada. Pero sí puedes llegar a reflexionar con las cosas que tú has pasado en carne, en tu vida propia, a lo que dice la palabra de Dios. Un día yo fui a un servicio en Los Ángeles y dice el pastor en inglés, nos vamos a meter a la Biblia, y ya ves que la Biblia en inglés dice Bible, ¿verdad? Dice the basic instructions before leaving earth. Las básicas instrucciones antes de partir este mundo. Yo me quedé, o sea, es cool, ¿verdad? O sea, qué suave. ¿Cómo puedes interpretar Bible? Y si te pones a pensar, sí son las básicas instrucciones antes de partir este mundo. Ponte a pensar qué tan bueno es Dios, que Él supo diseñar, y por eso te dio la gracia. Porque sabías que no llegarías a cumplir. Por eso dice, meditarás, porque sabía que no llegarías a leer todos los días. Y es donde nos enfocamos, y regreso y lo vuelvo a repetir. La iglesia no fue diseñada para ser perfectos. Fue para unirnos, estar en un espíritu común, para
afilarnos el uno al otro, para edificarnos, para crecer, para avanzar como un pueblo unido y no dividido. Y por muchos años hemos dicho, es que el problema con la iglesia, es que el problema con la iglesia, y no decimos, es que el problema empieza conmigo. Es que el problema ha empezado en la gente que existe dentro de la iglesia. En cuanto al tema de la salvación y la justificación que se examina aquí, y viendo la confusión que abunda al respecto, es una maravilla que Dios haya puesto especial atención en decirnos que cuando dice gracia, quiere decir gracia y no obras. Hay que entender y apreciar la especial atención que Dios puso en esto. Número 2, justo y salvo por gracia. Las buenas noticias contenidas en la palabra de Dios, las cuales van dirigidas a los creyentes, no oyentes. Hay una gran diferencia en un creyente y un oyente. Un oyente escucha y un creyente cree. No es lo mismo. Un oyente llega a escuchar, un creyente llega a creer. Y tú decides qué eres, oyente o creyente. Dios nunca te llamó a ser un oyente. A Él no le importa tu edad, no le importa tu estatus legal, no le importa cuánto dinero tienes en el banco, no le importa qué tipo de calzado usas. Él solo quiere tu corazón. Él solo ve lo de adentro. Porque tú eres creyente, eres hijo de Dios. Fuiste diseñado para creer, no para oír, no para escuchar. Para creer. Para creer que todavía existen los milagros. Para creer que aún existe la sanidad. Jesucristo llena todos los requisitos para que mediante solo al creer en Él eres justo y salvo. Estas son verdaderamente buenas noticias. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:20 al 28 lee. Puedes ir conmigo o puedes escuchar simplemente, está bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. No en la Virgen María, no en una religión, por medio de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente queriendo decir gratis. Ahora es entrada gratuita a la feria. Ahí vas a estar. Vamos, hay que llevar a los niños. Y ahí estás, el primero en línea. Y la entrada es gratuita a la iglesia y la gente no llega. Porque no les conviene. Ay, es que no estoy listo. Es que no quiero ser un hipócrita. Es que me van a decir que soy un pecador. Es que la verdad es que no están educados. La verdad es que están, ¿cómo se dice cuando te espinas? Están astillados. Y cualquier cosa les lastima. Cualquier cosa les incomoda. Ay, es que... Pero no les incomodan los tacones cuando andan bailando. No les incomoda cuando andan... Pero llegan a la presencia de Dios. Ay, es que el pastor dijo que... Si no te lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Hay que ser claros, hay que ser justos. Somos personas adultas, maduras. Y llegan a decir, es que mira,
El pastor dijo, pues ¿quién soy yo para decir? Si soy igual que tú y tú igual que yo. No hay diferencias. Y no me importa un título. No me importa que me digan pastor o no. Eso no me va a llevar al cielo. Eso no me va a llevar al reino de Dios. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propia propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por cuál? Sino por la ley de la fe. Podemos concluir pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El pasaje anterior, junto con muchos otros, dice que nuestra salvación y nuestro derecho de estar frente a Dios, o sea, nuestra justicia, no están basadas en cuántas buenas obras hemos hecho, hacemos o haremos, sino en la gracia de Dios. De acuerdo a los versos anteriores, aun si has guardado toda la ley, no podrás ser justo ante Dios, porque dice que nadie puede ser justo frente a Dios mediante las obras de la ley. Y también dice que todos pecaron, incluso si no cometes ni un error en tu vida, lo cual podemos llegar a creer que no sucede en nuestras vidas. Allí está el pecado de Adán. Amén. Porque somos salvos por medio de la gracia. Yo no puedo llegar, hermano Juan, usted es salvo porque fue a darle de comer a los hombres. No. Es que mira, ustedes son salvas porque cantan bien bonito. No. Eres salvo por medio de la gracia y no por las obras. Tenemos que grabarlo en nuestras mentes, en nuestro corazón. Y llegamos a un punto en nuestra vida que empezamos a enfocarnos en el pecado. Si la Biblia dice que ya cuando recibimos a Jesucristo nos convertimos en santos y no pecadores, porque Él ha tomado tus pecados y los ha tirado al fondo de la mar. Y dice que el amor cubre multitud de errores, multitud de faltas. Entonces puedo pecar. No. Fíjate bien. Un hijo de Dios da un fruto bueno, no un fruto malo. Un hijo de Dios, todo lo que toca, prospera. Es verdad. Es por eso que la gracia es muy importante y no es una frase tan simple. Es que la gracia de Dios. Es que la gracia de Dios, si empiezas a abusar la gracia de Dios y te empiezas a sentir cómodo en tu pecado porque dices, es que la gracia de Dios, es que Dios ya me perdonó. Y no es así. Si Dios de veras ya te había perdonado, no estuvieras haciendo lo que seguimos haciendo, porque todos fallamos, pero la gracia de Jesucristo. Amén. En esta tarde, número 3, nos ha sido hecho una simple vista a las ideas y pensamientos de muchos de nosotros. Sugiere que la idea de justificación mediante las obras está bien enraizada en muchos de nosotros. Hemos llegado a decir, es que yo soy buena persona, yo voy a la iglesia y yo serví. Pero ¿con qué corazón serviste? ¿Cómo estaba tu condición espiritual cuando servías? Es que yo si no voy al cielo. ¿Por qué te vas a ir al cielo? ¿Por qué vas a entrar al reino de los cielos? Es una pregunta muy seria. Es que yo creo en Jesucristo. No.
A través de la gracia de Jesús eres salvo. Y llegamos al poder querer justificar nuestras obras. Es que mira, yo predicaba, y es que yo hacía, y es que yo deshacía, pero ¿cómo estaba tu condición? Ezequiel 36 explica cómo el pueblo de Israel estaba en rebelión contra Dios. Un pueblo rebelde, que a causa de la rebeldía de ellos, no de Dios, de la rebeldía de ellos, el corazón de cada uno se hizo duro. A causa de la iglesia hemos llegado a decir, es que el pastor ese se porta así, yo también me voy a portar así. Es que el pastor ese predica tal cosa. Acuérdate que no todo el llamado es igual. Cada uno de nosotros somos diseñados específicamente para llegar y predicar a nuestra manera las buenas nuevas de Jesucristo conforme a cómo hemos vivido nuestra vida. La Biblia dice que el mejor mensaje es tu testimonio. Fíjate lo que dice la Biblia. Yo no espero que cuando alguno de ustedes prediquen igual que yo o mejor que yo, porque no se trata de eso. Se trata del mensaje que has cargado a través de los años, el proceso en el cual tú has recibido la gracia de Dios para llegar a donde tienes que llegar. De que tu revelación no va a ser igual a la mía, porque el proceso no es igual, pero el fin sí es igual. Vemos la historia de Moisés, la historia de Josué, de Gedeón, de David. Todos los procesos fueron diferentes, pero todos los finales fueron igual. La gracia de Dios sustituyó sobre todo el proceso. Amén. Amén. Es algo increíble porque la gracia es lo que nos ha sostenido por muchos años. La Escritura nos apoya y de hecho la Biblia llega a poder señalar que no es nuestra habilidad de lograr el derecho de poder pararnos frente a Dios, sino el sacrificio de Jesucristo. En esta noche yo quiero cerrar y yo quiero llegar a poner un pensamiento en tu mente, en el cual podemos llegar a pensar y quitar de nuestras mentes a poder llegar a decir: soy salvo por medio de la gracia y no por las obras. Que por muchos años nos hemos querido justificar con ciertas cosas. Es que yo hice esto porque mi papá también lo hacía. Es que he pasado un tiempo muy difícil. Es que la verdad es que yo sé, yo creo en Dios, pero ay, está bien difícil, la verdad. ¿Pero por qué está difícil? Porque simplemente no le puedes dar los deseos a tu carne. Es verdad. Es algo muy serio en el cual llegamos a querer excusar día tras día tras día nuestro caminar con Dios. Y ha llegado el día en que tú hablas con ciertas personas y tú dices: te invito a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. ¿A qué? Nomás juzgan. Son bien hipócritas. Es lo que la gente dice. A causa de reglas mediantes que provinieron de un hombre y no de Dios. La historia de David es una historia muy significante, porque el proceso de David fue un proceso de bajo perfil, que no venía del linaje que debería de haber venido. No tenía el dinero que debería de tener para ser ese rey. Ni siquiera venía de un linaje escogido. Pero la gracia de Dios
Y llegamos a decir, es que yo no voy a ir a la iglesia. Háblame de Dios, pero no de la iglesia. Porque estamos astillados con las cosas que nos han pasado en nuestras vidas. Llegamos y nos desanimamos. Porque llegamos a una etapa en nuestra vida que las cosas que están sucediendo no están sucediendo como nosotros queremos. Y te olvidas de que estás pasando lo que pasas, porque es donde Dios te quiere tener. Todo proceso es importante. Yo ayer platicaba con una de mis hermanas en el teléfono, llegué del trabajo y estaba acostado en el sillón y me quedaba dormido y me sonó el teléfono. Yo me lo quité del pecho y hice esto y vi su nombre. Y no lo iba a contestar, dije, ay, tengo mucho sueño. Me dice el Espíritu Santo, contéstalo. Todo medio dormido lo contesté. Y empezábamos a platicar y ella llorando me dice, el lunes le dispararon a un primo mío y quedó paralizado. Y yo no supe qué contestar. Y en ese momento yo tomé la situación como que ella quería platicar conmigo. Y yo no sabía qué pensar. Yo dije, ay, qué triste. Y en mi mente yo dije, Señor, dame las palabras para poder hablar. Y de esa etapa nos fuimos a una etapa en donde entramos a una falta de perdón. Entramos a una etapa donde empezamos a hablar de corajes. A causa de procesos anteriores. Y yo le decía, es que mira, tú ahorita no entiendes. Hemos vivido la vida como hemos vivido a causa de un coraje. Hemos vivido la vida, le dije, a causa de tener un vacío en nuestro corazón, de que tomamos decisiones que nunca deberíamos de haber tomado porque existía un vacío en nuestro corazón. Le dije, y ahora como gente adulta, ¿qué hubiera pasado si no hubiera contestado yo el llamado? Porque es algo muy serio que llegamos a experimentar a través de los años. Y platicamos minuto tras minuto tras minuto. Y le di unas palabras de esperanza y yo le dije, tienes que tener fe. Somos en totalidad un promedio de 8 hermanos por medio de mi papá. 2 mujeres y los demás hombres. Y hablábamos de mi otra hermana. Y ella en un momento, cuando mi papá muere, me hace FaceTime. Y me dice, es que mi papá se murió por tu culpa. Y yo le dije, ¿por qué? Por todo lo que te hizo. Dios lo hizo pagar. Esas fueron sus palabras de ella. Yo le dije, no. Él se murió simplemente porque estaba enfermo. Y ella, fuera de su frustración, de su impotencia, me echaba la culpa a mí. Y hace poco nos damos cuenta que existen otros hermanos. Y una de ellas, siendo la hermana mía que vive en Seattle, y platicábamos ayer y yo le dije, es que ella sigue día tras día echándole la culpa a las decisiones que ella tomó. Que ella dice, yo estoy así porque mi papá tal. Y yo le dije, pero ella nunca va a entender tu proceso, porque no pasó lo que tú has pasado. Y muchas de las veces ciertas personas no van a entender tu proceso porque ellos no lo pasaron.
Pero es ahí donde tú, como creyente, extiendes tu mano, extiendes la gracia de Dios y demuestras el amor de Jesucristo a través de ti. Y yo le dije a ella, yo le dije ayer, es que el estilo de vida que tú has vivido, yo me puedo relacionar. Es por eso que nosotros nos conectamos muy bien, porque el proceso ha sido igual. Y aún a través del tiempo, me ha costado trabajo y he llegado a poder perdonar. He llegado a poder llegar a un nivel donde yo puedo ayudar a otras personas que están en la misma situación. Pero tenemos que tener algo en mente, que no podemos ayudar a esa persona que no quiere tu ayuda. Y es donde tú identificas, porque llega el desgaste espiritual. Llega el desgaste dentro de tu unción. Y tú tienes que escoger con quién y quién no. Porque va a llegar el día que te vas a desgastar. Va a llegar el día que te vas a desanimar. Va a llegar el día que tú inclusive vas a decir, es que ya no quiero yo. Está bien difícil, ya no puedo más. Pero la gracia de Dios te ha levantado. La gracia de Dios te ha sostenido, te ha abrazado, y la gracia de Dios te ha rescatado. La gracia de Dios es más que suficiente para ti y para mí. Hemos pasado procesos extremadamente dolorosos de sufrimiento y hemos visto cosas, pero la gracia de Dios te ha levantado. La gracia de Dios es la que te ha rescatado. Amén. En esta noche quiero que te pongas de pie, porque yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado procesos duros, procesos fuertes. Y hemos llegado, como lo mencioné, a autojustificar nuestras acciones. Hemos llegado a una etapa en nuestras vidas como creyentes que tal vez hemos dicho, yo ya no puedo más. ¿Por qué hablo de mi testimonio, de la historia? Porque fue un proceso difícil. Fue un proceso duro, pero ese proceso hizo el hombre que soy en este día. El proceso en el cual tú has pasado es lo que te ha hecho lo que eres hoy en este día. ¿Qué hubiera pasado si yo fuera de mi enojo, de mi coraje? No extiendo la mano de gracia a mi hermana. Que no es casualidad, que Dios es un Dios con planes perfectos. Y ella es una gemela y me dice, yo le digo, ¿dónde está el gemelo? ¿Dónde está el muchacho? Y me dice, oh, está trabajando. Oh, ¿dónde está? Dame su número para llevarle. Y ella me dice, it's a long story. Es una historia larga. Yo le dije, pues dime. Me dice, es que está en la prisión. Está viendo 18 años a vida. Y en ese momento yo me quedo callado y yo digo, wow, Dios, solo tú sabes. Y yo le contesto, no te preocupes. Yo también tengo un hermano que está en la prisión. No hay nada de qué avergonzarse, le contesté.
Pero ¿qué pasaría si yo no extiendo la gracia? ¿Qué pasaría si yo me enfoco en el problema y yo me enfoco, es que esa persona me hizo tal cosa y me siento así? Por eso Dios te ha levantado, para que tú vayas y levantes. Por eso Dios ha sanado el corazón de cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes han pasado procesos para llegar, imponer manos y sanar a otros. De eso se trata el reino de Dios. De eso se tratan los procesos. De que no sabemos quién está a nuestro alrededor. Por eso es bueno escuchar. Yo siempre lo digo, la vergüenza no existe en el reino de Dios. Mucho menos las inseguridades. Y muchos de nosotros hemos pasado rechazo tras rechazo a causa de personas. Hemos pasado procesos en cual la gracia se ha sido rechazada en nuestras vidas. Hemos pasado procesos en donde dejamos de creer, inclusive llegamos a un instante a querer acabar con la vida de nosotros. Pero acuérdate que las acciones de tu pasado no te definen. Que eres definido por lo que cargas, no por lo que empujas. Eliseo era definido por el manto, no por lo que empujaba a diario. El día tras día salía, y a lo mejor de rodillas empujaba el arado, y de rodillas rompía la tierra y sembraba la semilla, y el día tras día salía a trabajar, cansado o feliz, triste o lleno de gozo. Eliseo salía a empujar ese arado, rompía la tierra y sembraba la semilla. Y un día pasó Elías. Y un día llegó Jesucristo a tu vida. Y Elías le tira el manto. Un manto que representaba la gloria de Dios, que representaba la unción. Un manto que iba a definir los años que iban a llegar a la vida de Eliseo. Y Eliseo le decía: yo no me voy, hazte para allá, no, yo voy al baño, y voy contigo. Y llega el día que Elías le dice: ¿qué quieres? Y él le dice: quiero una doble porción de lo que tú cargas. Eliseo quería una doble porción del Dios a cual Elías le servía. Y así como a Eliseo le llegó el manto, a ti te ha llegado un toque de Jesucristo. A ti te ha llegado la gloria de Dios, en cual te ha levantado y ha sanado toda herencia en tu corazón, toda herida, toda cortada, todo rechazo. Y eres tú el que toma la decisión a cómo va a reaccionar al manto. En esta noche yo te reto que te tiro el manto en esta noche. Te tiro el manto de la gracia para que extiendas la gracia a los que están a tu alrededor. En esta tarde yo sé que hay una o dos personas que necesitan un toque. Ya has pasado inseguridades y has dicho: Señor, yo ya acabé. Estoy harto de que me rechacen día tras día. Necesito un toque de ti, Señor. Necesito que tú, Señor, restaures mis fuerzas, que me he desanimado. Estoy cansado del camino, Señor.
que mi armadura se ha desgastado, Padre, y necesito ir al taller del maestro para que tú me remendarás, Señor. Necesito entrar en tu presencia, a la presencia, necesito entrar en el trono de la gracia, Padre, para recibir un toque que proviene directamente de ti. ¿Qué vas a hacer con el manto de la gracia? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque hay una solución profética para tu situación patética. Que yo llegué a escuchar a un pastor y me dijo, es que la gente no está interesada en la profecía. La gente no está interesada en los milagros sobrenaturales. Y yo le dije, pues yo sí. Aún hay poder en la sangre. Y llega una era profética, una generación de gigantes que van a mover el reino de los cielos. Esta noche, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has extendido la gracia a cada uno de nosotros, Padre, aún cuando no lo merecíamos. Que muchos de nosotros, Señor, deberíamos de haber estado muertos, inclusive encarcelados, Padre, pero tu gracia nos ha sostenido, Padre. En esta noche, Señor, declaramos proféticamente que empieza a suceder lo sobrenatural, Señor, día tras día. Y que aún cuando sucedan los milagros, Señor, no nos vamos a sorprender. Porque aún grandes cosas y mayores haremos en tu nombre, Padre. En esta noche, Señor, yo declaro proféticamente que tu fuego consumidor, Señor, nos consume. Que consagramos nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos hacia ti, Señor. Podemos darte las gracias, Señor, de poder entrar en el trono de la gracia confiadamente. Damos gracias porque podemos llegar a pedir y nos darás los deseos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús yo declaro proféticamente que todo rechazo que has experimentado en tu vida, Dios lo empieza a sanar sobrenaturalmente. Que has puesto una apariencia por año tras año, día tras día, y han llegado pensamientos de depresión a tu vida. Jesucristo dice, hoy se acaba. Hoy eres libre en el nombre de Jesús. Hoy todo miedo y toda inseguridad se seca en el nombre de Jesús. Porque yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Es lo que dice el Espíritu de Dios. Yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Oh Señor, te damos gracias. Porque tú sanas toda dolencia, Señor, y tu Espíritu Santo actúa cuando debe de actuar. Tu Espíritu Santo, Señor, sana sobrenaturalmente, Padre. Y ahorita en este momento hay una persona, Señor, que está siendo sanada sobrenaturalmente.
Es lo que hace la presencia de Dios. Acuérdate que las enfermedades no solo son por medio del cuerpo, sino que son espirituales. No hay nada más que decir. Simplemente gracias. Simplemente gracias. Porque tu gracia es más que suficiente, Padre. Es un tema muy delicado y a la vez un tema que trae sanidad a tu vida. Esta noche despido este servicio y antes de despedir cierro con una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Yo me inclino ante ti, Padre. Yo me humillo, Señor, a decir y a declarar que tú eres más que suficiente en mi vida, Señor, y en la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Que no es un acto, Señor, sino que estamos en tu presencia y en tu presencia sucede lo sobrenatural. Bendigo grandemente, Señor, a cada persona que está aquí. Bendigo grandemente, Señor, a todos aquellos que no pudieron llegar. Bendigo a cada hogar representado, Señor, en esta casa. Y declaro que la luz de Jesús brilla sobre tu vida y brilla sobre tu familia, y que aún lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús bendigo grandemente. Les llamamos, los despedimos y los esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Y no se les olvide que este viernes, abril 5, es la noche de oración. Estás invitado, estás invitada, en donde oramos para que la presencia de Dios caiga, para que la presencia de Dios transforme tu vida.